la iglesia es el linaje santo. Entonces, siendo que es ese linaje, esa familia, es muy importante para Dios. Somos la familia, somos el linaje del Señor. Y allí radica su importancia, y por eso sus ojos están fijados sobre la iglesia. Somos linaje santo. Y hay un texto que quiero tomar para irme introduciendo en este sermón, y es el texto que escribe el apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta, el capítulo número 3, donde dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y hay un paréntesis allí que ciertamente no aparece en todas las Biblias. Dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces agrega: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación o en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Gracias. Entonces, ayer estuve gran parte de la mañana estudiando este texto, y surgen entonces cosas que aclarar acerca del texto. Por ejemplo, que nos hemos acostumbrado a hablar de la familia pastoral, lo cual no es correcto, lo cual debiera ser la familia del pastor o el pastor y su familia. Porque el ser pastor es un oficio, y la Biblia lo plantea como un don que es dado a una persona. Entonces, tendríamos que llamarle a los niños los pastorcitos y a la esposa la pastora. Y entonces no existe tal figura en nuestra organización. Entonces no es la familia pastoral, es el pastor y su familia. Y aunque no sea pecado pronunciarlo de esa forma, porque ya es la manera acostumbrada, son términos que debiéramos replantearlos, porque dependiendo del cómo se mire el oficio, así vamos a mirar a la familia. Yo me crié, hermanos, ustedes conocen,
Yo me crié en los templos y la mirada de una congregación ahora se ha ido tomando otra forma, pero la mirada de una congregación a la esposa del pastor ha sido bastante difícil. Porque aún el apóstol Pablo, cuando habla en la carta a los Corintios, creo que es el capítulo 9, habla de los derechos de un apóstol. Y dice: ¿acaso no tenemos derecho, hermanos, de llevar una hermana nuestra o una hermana como esposa? Es que es un derecho que el pastor o el obispo, o en este caso quien lleva la firma del apostolado, tenga una esposa, pero ella tampoco es apóstol y tampoco es obispa, porque no aparece el término en el oficio. Entonces, las exigencias, por ejemplo, hace algún tiempo, la esposa del pastor tenía que predicar. La esposa del pastor tenía que manejar o ministrar algún cargo en la iglesia. Y bueno, había exigencias bastante extremas, al igual que los hijos del pastor. Entonces, al hijo del pastor, los demás jugaban y él era el único que no podía jugar. Los demás hablaban, y creo que ahora, hace algún tiempo yo escuché que hablaban de Samuel y decían: es el hijo del pastor. Pero más que el hijo del pastor es un niño. Y Janely, más que la hija del pastor, es una joven adolescente. Que ¿dónde queda el pastor o dónde queda la esposa del pastor o los hijos del pastor cuando el pastor fallece? Entonces, la familia del pastor es parte de la iglesia, parte de la iglesia, como lo es el pastor con un oficio especial dentro de la iglesia. Son cosas que hay que entender. Entonces, ¿qué entendemos? Su humanidad. Que para ser miembros de una iglesia o ocupar un lugar, se necesita primero ser persona. Entonces, la iglesia debe tener claro eso. Un hijo del pastor no está obligado, por ser hijo del pastor, a servir en la iglesia. Es porque él reconoce que es hijo de Dios ante todo, y entonces le sirve a Dios por gratitud. La esposa del pastor no sirve a Dios porque se vea obligada por un rótulo de la esposa del pastor, sino porque es un miembro de la iglesia que también debe servir. Igual que el pastor desempeña su oficio porque reconoce que estando en la iglesia Dios
le dio ese oficio, entonces lo desempeña, trata de llevarlo con toda la altura que se merece. Porque no es por ser hijo de pastor o esposa de pastor o pastor que somos salvos. Frente a lo que es la salvación, esas figuras quedan abolidas. Entonces, ante todo, el pastor, la esposa y los hijos somos cristianos con deseo de ser salvos. Un oficio desempeñamos, Dios nos ha dado, la esposa es parte del equipo. Y los hijos en algún momento también llegan a ser parte de ese equipo. Y algunos lo desempeñan con gran altura, otros, mi papá a nosotros nos dijo, yo no les voy a obligar a ser evangélicos, y siempre nos repetía eso, pero cuando no quieran vivir bajo las normas, pues ya saben que hay que hacerse a un lado. Y eso fue lo que pasó en nosotros. Pero uno decidió vivir bajo las normas cristianas. Y Dios fue añadiendo lo que era necesario. Entonces tenemos los requisitos de un obispo y realmente usted entiende que todo el énfasis que da el apóstol es hacia el pastor. Y la familia pastoral es parte de la iglesia administrada por el pastor. Entonces debemos de tener en cuenta a esa familia pastoral, porque todos sufrimos como el golpe de las olas que viene. Uno llega a lugares, hermanos, donde hay personas que yo he escuchado, llegó el pastor, dice, ¿y quién es él? ¿Y qué pasa? Porque como hay lugares donde se tiene en cuenta el oficio y quien lo desempeña, hay para quienes no tiene ningún sentido. Entonces, ¿por qué apreciar tanto la familia del pastor? Porque la familia del pastor se une, y cuando los hijos ya hacen parte de la iglesia y son como esa iglesia marchante y profesante, porque llega un tiempo en el cual ellos no son iglesia, aunque uno quisiera meterlos por la fe, pero llega un tiempo en el cual por lo menos los hijos no son iglesia, hasta que ellos deciden formar parte de la iglesia. Se crían en la iglesia, sí. Pero hermanos, siempre cuando el pastor tiene alguna dificultad o algún hermano de la congregación tiene alguna dificultad, los primeros en estar al tanto de esa situación para orar son la familia del pastor. En este caso, la esposa y el pastor. Y hay cosas de las cuales no se da cuenta mucha gente, pero la familia del pastor sí se da cuenta. No los hijos, el pastor y la esposa. Porque nos llaman, porque nos dicen, porque nos piden. Entonces se está al pendiente haciendo un trabajo dado por Dios.
asignado al pastor, pero que la esposa es como la coequipera que está allí al lado del pastor, trabajando con él en pro de la obra. Y bueno, los hijos después entran a formar parte de ese equipo, que también estarán al pendiente. Por eso usted nota que en muchas de las congregaciones los hijos de los pastores hacen parte, por ejemplo, del ministerio de alabanza. Los míos no sé si salieron sordos o qué, pero no han querido. Pero hacen parte del ministerio de alabanza. Porque quieren hacer más fuerte ese equipo. Y de alguna manera sí se educan. No con el énfasis de que tiene que ser ministro, ejemplo a los hombres, pero se aprende el oficio del lado del papá. Entonces uno aprendió a hacer muchas cosas y la iglesia ahora está dando mucho énfasis a eso, está haciendo mucho énfasis en eso, en que los que hemos sido criados del lado del pastor, pues ya tenemos un trabajo adelantado en la formación, en la preparación. Pero recuerde que siempre lo que somos, lo somos es para ser salvos. Y como pastores somos colaboradores de Dios a favor de la iglesia, a favor de la iglesia. Quiero mencionar, hermanos, el texto de la carta a los Hebreos, el capítulo 13. El verso número 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Verso 13, verso 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. El hermano Gerson estaba haciendo un comentario el jueves, y el comentario llevaba el enfoque de eso de el sujetarse y el porque ellos velan. Y hablaba del alma del pastor y hablaba de la visión de pastor. No todos pensamos igual, pero el pastor tiene una visión diferente de la congregación. Por eso cuando se mencione algo, mire, yo en las congregaciones he escuchado cosas como estas. El pastor tiene preferidos en la iglesia. El pastor es afín con Julano de tal. El cargo que se dio, eso ya se veía.
porque es que es amigo o es amiga del pastor. No se crea eso. No se crea eso. El pastor tiene una visión diferente de la congregación. Y yo tengo amigos aquí que aunque quisiera, a menos que Dios ponga otro sentir más adelante, pero no se les daría X o Y cargo, aunque somos muy amigos. Y usted no sabe si los que están en cargos son muy amigos del pastor. De hecho, hay personas que uno pone en un cargo y casi no los trata, porque les tiene demasiado respeto, de tal manera que tiene como una cierta distancia, porque de pronto no se es afín con la persona, pero Dios mostró. Y cuando Dios muestra algo y alguien tiene algo para entregarle a la iglesia, el pastor debe obedecer. Hay una visión distinta. Por eso se habla de la obediencia al pastor. Siempre y cuando esté bajo los parámetros bíblicos y espirituales, obedezca al pastor. Téngalo en cuenta. Hay 3 menciones que hace el apóstol en ese capítulo 13 de la carta a los Hebreos, y se refiere claramente a los factores actuales de la congregación. Pero el verso 7, el autor está hablando de líderes que pasaron por esa congregación. Dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Y habla todo ello en tiempo pasado para traerlo al presente. Acordaos de vuestros pastores. Pudiéramos hablar en la oración: acordaos de vuestros pastores en la ayuda práctica. Muy importante ese verso 3 habla de también acordarse de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos, dice. Pero ese acordarse de los pastores que os hablaron la palabra de Dios, eso quiere decir que debemos tener pendiente lo que ya se nos ha enseñado. Dice: y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, y considerad. Ese considerar tiene ese sentido de traer a la memoria y analizar lo que ellos vivieron, esos que no están presentes. Reflexionar sobre sus vidas y pensar en su ejemplo, en toda la vida de fe que aquellos hombres, desde el principio hasta el final, han desplegado para nuestro bienestar. Esa reflexión
nos llevará a ser edificados y a imitarlos. Seguramente todos nosotros podemos dar gracias por hombres y mujeres, y hay quienes en la iglesia tienen heraldos, tienen esas personas que son ejemplo, que son como la ruta a seguir. Y dice, imitad su fe. Entonces, cuando dice de ellos que eran pastores, la palabra empleada es diferente de la que habitualmente se encuentra en el Nuevo Testamento. Que en el Nuevo Testamento se hablaba o se habla de los guías, y los pastores son mirados como unos guías o como aquellos que señalamos el camino. Sin embargo, en el uso popular del pastoreo, había llegado a referirse a cualquiera que ejerciera un gobierno, y por eso se hablaba de los obispos en el primer siglo. Y esos obispos, eso llevaba como el nombre, como el matiz de dos palabras que podíamos decir, que hablaba de un pastor en el sentido de guiar, pero también eran personas que ejercían autoridad. Dirigir el rebaño señala el camino a seguir. Entonces, el autor nos invita a que nos acordemos de los que nos han guiado. ¿Por qué? ¿Por qué acordarse de ellos? Porque ellos nos marcaron un camino. Ellos nos marcaron un camino. Entonces, ellos nos predicaron un mensaje. Y bueno, aunque algunos en nuestro caso hubo enseñanzas que hoy no que hubieran sido falsas, pero sí hubo enseñanzas faltas de una base estructural, y entonces se quedaron cortas. Pero Dios les planteó y les mostró lo que la iglesia necesitaba en el momento. Acordarse de los que hablaron la palabra de Dios. La primera característica de todo fiel pastor es que predica conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras da de comer a las ovejas, en este caso a la iglesia. La responsabilidad pastoral, según el apóstol Pedro, es apacentar las ovejas. Y eso fue lo que Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En San Mateo capítulo 21, el verso 16, verso 17. Entonces, nos hablaron la palabra de Dios para apacentarnos. Es una frase muy sencilla, pero absolutamente básica en nuestra comprensión del ministerio pastoral. Nadie que utilice el púlpito para predicar lo debe hacer para transmitir sus propios pensamientos o conceptos. El pastor fiel es el pastor que desde un púlpito habla la palabra de Dios. Nada más que la palabra de Dios. Su mensaje debe ir enfocado en la palabra de Dios. Y que el mensaje del pastor debe ser bibliocéntrico. Cuando se salió con X, hermano, entonces hay que evaluar.
cuando se salió el mensaje hacia lo que alguien le contó y desde allí fundamentó su sermón, entonces hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo. El púlpito es para transmitir la palabra de Dios, para apacentar. Por eso cuando a usted le toque predicar, no hable de lo que ha oído en la calle. Métase en la palabra y pregúntele: Señor, ¿qué necesita la iglesia hoy? Porque hay hermanos que se muerden los dedos esperando, y el hermano, ¿cuándo va a predicar de esto que está pasando y que dijeron? Seguramente no es el momento de predicar de eso que dijeron. Habrá un momento para hacerlo. Lo cierto es que Dios da cada cosa en su tiempo. Pero hermanos, hay gran importancia en una predicación expositiva. Es la palabra de Dios la que ha de ministrarse desde los púlpitos por un pastor. Es la palabra de Dios la que ha de transmitirse. Los pastores debemos explicar a nuestros oyentes qué es lo que la palabra de Dios dice, a fin de poder dar una explicación. Por supuesto, tendremos que acudir a ilustraciones humanas. Entonces, puede ilustrarnos la historia de alguien, el testimonio de alguien, el ejemplo de algo que está sucediendo, pero no enfatizar el sermón en algo que está sucediendo para tratar de corregirlo desde allí del sermón. Entonces, se necesita dar una explicación conforme a lo que la palabra del Señor enseña. Tendremos que ampliar y traer el texto a lo contemporáneo, pero nuestra finalidad siempre ha de ser aclarar lo que la palabra del Señor dice acerca de. Entonces, hemos de hablar la palabra, ni más ni menos. Esa frase es maravillosa. La tarea de un predicador. Entonces, notemos de paso la relación entre los pastores y ese ministerio de la predicación, porque usted no en todos los pastores va a encontrar las bombas que nos gustan, pero hay muchas formas en las que un pastor puede ministrar. Entonces, hay quienes manejan una forma de ministrar dando consejería, pero hay quienes ejercemos un ministerio desde un púlpito directamente y manejamos consejería. Pero hay quienes su ministerio está basado en la visitación para desde allí poder aconsejar y tener un trato muy cercano a la congregación, en el sentido de usar la enseñanza persona a persona. Pero el texto dice, Efesios capítulo 4, dice que Dios constituyó para que la iglesia crezca, para que la iglesia se fundamente, para que la iglesia llegue hasta tener la estatura de ese varón perfecto. Dice que Él instituyó y constituyó a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Lo cierto es que la administración va basada en la palabra del Señor, y uno encuentra pastores que no tienen un mensaje, un sermón muy bien estructurado.
pero Dios les usa en otros ámbitos del mismo ministerio. Entonces, el pastorear y el enseñar son dos facetas de un mismo ministerio. Pero es por esto también que uno de los requerimientos o prerequerimientos para ser pastor es que sea apto para enseñar. Apto para enseñar. Y es lo que vimos en ese texto de Timoteo. Que sea retenedor de la palabra, fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda enseñar, convencer, exhortar a los que contradicen. Porque en una congregación hay muchos contradictores. Y cuando el pastor dijo tal cosa, dijo, ¿qué? ¿Cómo así? Y entonces, pero el pastor debe tener esa facilidad de poder explicar de tal manera que en ocasiones aún los contradictores puedan llegar a entender lo que la palabra del Señor enseña. Entonces los lectores deben considerar la conducta. La congregación debe considerar la conducta, el resultado de su conducta, e imitar lo que el pastor enseña, e imitar en ocasiones hasta su vida. Hay quienes se parecen mucho a su pastor. Yo siempre digo de algunos pastores que sacó X pastor y predican igualito y hablan de la misma manera. A mí me dicen que yo hablo como mi papá. Creo yo que hablo más bonito, pero me dicen. Entonces, necesitamos, hermanos, tener en cuenta el trabajo del ministerio pastoral. Trabajo del ministerio pastoral. Yo hablaba de alguna manera, hacía un llamado de atención, porque cuando se piensa en el pastor, y lo miro y me dirijo a él como referirme a otro de mis amigos, y empiezo a adentrarme y a perder el límite de la amistad con lo que es el trabajo pastoral. Eso puede hacerme daño como oveja. Yo decía que para llegar a Villapaz, una de las cosas que más temí fue que en Villapaz tengo muchos amigos. Desde los que vi que fueron creciendo, hasta los que cuando yo llegué aquí, llegué de 17 años, iba a cumplir 18. Aquí yo saqué la cédula, ¿oyeron? Y entonces hay gente de esa época con quien tenemos un trato muy respetuoso. Y yo digo, aquí me respetan más los de esa época, en el sentido de trato, que los más muchachos, aunque no me irrespetan, pero uno les ve mayor consideración a la tarea del pastor. Por ejemplo, los de esa época no me llaman Elber, ¿vos qué? Los de esa época me dicen hermano Elber, hermano pastor.
Seguramente porque entendieron la figura del pastor de una manera diferente. Y bueno, ahora por ahí me llaman Elber. ¿Qué Elber? Dios le bendiga a Elber. Bueno, yo me llamo Elber. Pero hay una figura a la cual hay que tenerle respeto. Y es que estoy aquí para guiarles. Para eso estamos, para guiarles. Yo agradezco, sí, hermano Elber, aunque se me salga de vez en cuando llamarle por su nombre. Pero bueno, hace parte de mi vida social que no puedo perder. Pero hay que considerar esa figura, considerar su forma de vida, cuál haya sido, cuál es. ¿Cómo se porta? ¿Qué me enseña? Si lo que me enseña está de acuerdo con las Escrituras. Porque mire que el pastor fue puesto en la iglesia no para ser el más grande en la congregación. Porque ese es otro extremo al cual no se puede llegar. Pensar que el pastor es el grande en la congregación. De pronto sí más alto que algunos, pero hay otros más altos que yo. Pero grande aquí es uno solo. El grande aquí es Jesucristo el Señor. ¿Por qué existe un pastor y por qué hay una familia pastoral? O familia del pastor. ¿Por qué? Existe porque hay una iglesia. No es por otra cosa. Es decir, no fue la iglesia para el pastor, sino el pastor para la iglesia. Entonces Dios creó pastores porque había un rebaño al cual ministrar. Entonces la razón de ser del pastor es la iglesia. Esa es la razón de ser. Entonces, tenemos que pensar, hermanos, en que Dios sí ama mucho la iglesia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Yo les estaba mencionando que es el linaje santo. Cuando los caminos se hicieron confusos y el pueblo se desorientó, entonces Dios decidió enviar pastores. El salmista en aquella administración pasada dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo reconoce el salmista Asaf como el gran pastor de Israel. ¿A quién? Al Señor. Porque ellos ciertamente tenían quien los guiara. El orden levítico, los sacerdotes, los guiaban. Pero hablan de aquel gran pastor. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre los querubines y resplandeces. Y le dice: despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Ningún hombre puede hacer eso. Eso lo hace el gran pastor de nuestras almas. Pero cuando la comunidad se desorienta, en este caso se habían desorientado, y en el momento de esa desorientación Dios envió pastores. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que vio su pueblo disperso
como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo andan las ovejas que no tienen pastor? Dispersas. Los profetas anunciaron que Jehová vendría y pastorearía y apacentaría su rebaño, en sus brazos las llevaría como corderos y en su seno las llevaría y pastorearía suavemente a las recién paridas. Entonces, los que debían guiar al pueblo de Israel son comparados y fueron comparados en su tiempo como malos pastores. Algunos se vieron como pastores fraudulentos. Y el Señor dice, se rebelaron contra mí. Pero Dios reprendió a los pastores, diciéndoles, porque destruyen y dispersan al rebaño. Jeremías capítulo 23 habla de esos pastores. También a los que dejaron sus ovejas, la dejaron para que fueran presas de las fieras del campo. Los pastores que no buscaron las ovejas, sino que se apacentaron a sí mismos. Ezequiel capítulo 34. Pero si el pueblo se convierte, la Biblia dice que Dios les daría un pastor según su corazón. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y dice, os daré pastores que os apacienten según mi corazón. Y esa promesa, hermanos, no se quedó allí en solo una promesa. Él dice que Él apacentaría sus ovejas y les daré un aprisco, dice el Señor. Así que hoy hay pastores porque hubo una administración que no llenó las expectativas de Dios. Entonces, cuando usted ve un pastor en una congregación, ve la respuesta de Dios a una necesidad del pueblo. Eso es un pastor en una congregación. La razón, el pueblo necesita un pastor. ¿Para qué los pastores? El pueblo necesita a alguien que les guíe, porque el mundo en el que vivimos es un mundo confuso, es un mundo pervertido. Pero se necesita alguien que se deje usar por Dios. El pastor de la antigüedad se apoyaba en una vara, en un bastón que hablaba de la autoridad que él tenía, que le servía como defensa en caso de ataque de fieras, y con la cual guiaba las ovejas con ligeros toques. Orientaba, en ese caso, del pastor común que hablaba de la agricultura. Hablaba de un bastón con el cual daba pequeños golpes a las ovejas para que ellas se enrutaran, se encaminaran en la dirección que él les estaba planteando. Por eso el Salmo 23 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Porque esa vara, ese cayado, era para enderezar, era la señal de autoridad,
pero el cayado tenía una punta curva, porque servía también cuando la oveja caía en el fondo de un peñasco o a un hueco, podía sacarla con la punta de ese bastón. Estaba al cuidado de la oveja. Llevaba consigo una funda o una bolsa o lo que les llamaban el zurrón. En ese zurrón, el cual guardaba algunos alimentos, porque seguramente la travesía era larga. Entonces llevaba alimentos para sus jornadas de pastoreo, y en ese saco pastoril también la Biblia dice que David puso 5 piedras del arroyo, y cuando fue a pelear contra Goliat, no solamente tenía esas piedras, sino que también tenía una arma ofensiva, tenía una honda, que era otro de los implementos usuales en el oficio del pastor. Había un pastor que habitaba en la casa y salía de vez en cuando, o salía todas las mañanas, pero había otros pastores que se iban y pastoreaban las ovejas durante todo el tiempo que les fuera necesario, porque llevaba el tiempo de invierno donde no podían salir. Pero había otros pastores a los cuales se les llamaba los pastores nómadas, que vivían en tiendas y todo el tiempo estaban en tiendas. Otros eran personas que no tenían ese lugar fijo. Los nómadas realmente iban buscando el mejor lugar y buscaban estar cerca de lugares donde pudieran dar de beber a sus ovejas. En conclusión, cuando se habla de la iglesia, se habla de un rebaño. Y cuando se habla de un pastor, se habla del cuidador de ese rebaño. Concluyendo, decimos que el más grande de los pastores se llama Jesucristo el Señor. Usted buscará en un pastor como los que llegan a la congregación en Villa Paz, un pastor bueno, pero seguramente, aunque tenga buenas actitudes, no deja de ser humano. Y por ende, entonces ya se dice que no es bueno. Bendito el nombre del Señor. Pero Jesús aclaró y dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Los pastores llegamos a ser hasta donde Dios nos permita. Por eso ninguno de nosotros sería grande. Usted verá cómo nos califica. Y para alguno el pastor, el hermano Elber, puede ser un muy buen pastor. Al otro diga: no, hubo otros mejores. Y al otro diga: vendrán mejores. Pero aquí no hay ninguno grande, y ninguno de nosotros trabaja para ser grande. Aquí hacemos un trabajo dado por Dios. Pero hay uno entre nosotros que Él es el gran pastor de las ovejas.
Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, ese es Jesucristo. Él es el gran pastor de las ovejas. El pastor alcanza a ministrar su alma hasta donde usted le permite. Hay personas que se abren mucho con el pastor y alcanzan a obtener y a descifrar qué es lo que tiene el pastor que nos enviaron para darme. Y hay personas que buscan consejería y hay personas que se acercan: hermano, me pasa esto, me sucede lo otro, ayúdeme en esta situación. Y entonces logran sacar lo que Dios trae a través de un pastor a la congregación. Pero hay uno que puede ministrar tu alma todo el tiempo. Si a Él le buscas todo el tiempo, te ministrará. Seguramente el pastor que tienes en la congregación no sea el obispo de 24 horas, porque aunque uno firma un acta donde se dice las 24 horas del día, seguramente a las 2 de la mañana es difícil atenderle en ocasiones, y si puede atender al uno, no puede atender al otro. Pero hay uno que es Dios y pastor las 24 horas del día. Se llama Jesucristo el Señor, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero habéis venido ahora al gran pastor y obispo de vuestras almas. Él es un pastor sustentador. Tu alma será sustentada por Él. Bendito el nombre del Señor. Ninguno de nosotros alcanzaría el más grande honor, porque entre otras cosas no hay ninguno de los pastores que tenga huellas de clavos en sus manos. Sufrimos nuestros dolores propios. A ninguno de nosotros los pastores nos metieron clavos en los pies. Y si me busca puedo tener cicatrices, pero no tengo ninguna en el costado. Pero hubo uno que es príncipe de los pastores. ¿Me hago entender? Somos ayudadores, somos personas que ejercemos un ministerio, somos personas que estamos al servicio de una congregación, pero tenemos nuestras limitaciones. Que Dios nos permita a no ser tan limitados y nos ayude a no ser tan limitados. Pero habrá un momento en el cual aparecerá el príncipe de los pastores y usted recibirá la corona incorruptible de gloria. Él aparecerá en las nubes. Él dará premios y galardones. Los grupos de creyentes, hermanos, son descritos como un rebaño bajo el cuidado de un pastor. Pero hay que mirar, hermanos, por nosotros mismos, y hay que mirar por el rebaño que el Espíritu Santo nos ha puesto. Eso lo tenemos claro, pero hay que tener en cuenta que hay un pastor que está por encima de todos. Por eso el salmista no acudió al ministerio del momento. El salmista no acudió al orden sacerdotal, no acudió a los levitas, sino que levantó a los ojos al cielo diciendo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Seguramente en algún momento te va a faltar el hermano Elber aquí en su atención, pero recuerda, nunca te faltará el pastor de los pastores. Él es el que está 24 horas del día
todos los días del año al pendiente de esta congregación, aún del mismo pastor puesto en la congregación. Él es el que nos pastorea a lugares de delicados pastos, porque en algún momento se saldrá la tosquedad del pastor, y de pronto en esa tosquedad le dijo algo a alguien que hirió sus sentimientos porque actuó de una manera tosca. Pero el pastor de los pastores, Él nos lleva y nos apacienta en lugares de delicados pastos, los pastos que no indigestan el vientre de aquellas ovejas, los pastos que no traen ningún tóxico, los pastos que no van a dañar a una oveja. Esos pastos son a los que el gran pastor de las ovejas puede llevar al miembro de una congregación. En lugares de dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Porque hay momentos donde la angustia llega, pero no hay la atención de ese pastor físico, pero hay un pastor espiritual que puede llevarte a lugares donde se sacia tu sed. Son lugares de abrevaderos donde hay muchas aguas frescas para saciar tu sed. Y va a confortar tu alma. Te guiará y te hará justicia por amor de su nombre. Cuando te sientes a punto de la muerte, cuando el panorama se hace agreste y tan oscuro, ese gran pastor te recuerda que Él es la vida. Porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Me fui, me caí en lo profundo de una cisterna, me caí en el hueco profundo, pero Él es un pastor que tiene una vara y un callado, el cual infunden aliento y aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él es el pastor que cuando nadie te ve, Él unge tu cabeza con aceite y hace que tu boca, tu copa rebose. Bendito el nombre del Señor. Porque puede haber decepciones en estos pastores humanos que son un privilegio y que Dios los dio a la iglesia. Preguntar cuántos han recibido la decepción por una administración pastoral, yo sé que muchos. Yo sé que muchos han bajado su cabeza y han dicho: ¿por qué? Si es el pastor. Pero es humano. Pero el pastor del cual hablamos, que es perfecto, Él no decepciona. A ese pastor seguimos los pastores. ¿Acaso no cantamos: siempre está ocupado, pero me atiende? No pierde ninguna batalla. El nombre de ese pastor es Jesucristo el Señor.
téngalo pendiente, téngalo pendiente. Ame a su pastor. Si el hermano Elber se va en unos días, en unos años, qué sé yo, si el Señor no ha venido, usted de pronto va a decir, bueno, llega otro y ¿para qué? Pero ame al que llegue. Ámelo, respételo, cuídelo. Él es una figura que Dios ha puesto en la iglesia y que necesita el respaldo. Pero hay cosas que no va a encontrar en él. Bendito el nombre del Señor. Tenga en cuenta, hay lugares y hay estancias hasta donde este pastor humano puede llegar, pero hay estancias donde solo está el que nos redimió, el que puede interiorizar, el que toca la mente y el corazón, el que tiene la capacidad de hacer una radiografía de su cerebro y poder cambiar lo que necesita. Es el pastor de los pastores. Pastor por excelencia se llama Jesucristo el Señor, y hoy le ministra a usted y me ministra a mí. Bendito el nombre del Señor, bendito su santo nombre, bendito su nombre, bendito su nombre. Aleluya, aleluya. Esté de pie, por favor, porque le voy a invitar a un momento de atención con el gran pastor. Si usted siente flaquezas, problemas diversos o gran necesidad, yo quiero invitarle a apelar a la autoridad de ese pastor, pero también a las manos suaves y a la voz poderosa de ese gran pastor. ¿Por quién oramos esta mañana? Aleluya. Él es nuestro sustentador. Seguro que nada te va a faltar. Seguro que no vas a quedar corto en ninguna de sus situaciones. Él está contigo, te sustenta de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Oremos dando gracias al Señor. Amado Cristo, invocamos tu nombre, oh Dios, tu gracia soberana a favor de esta tu sierva. Estamos, Dios mío, aquí. Restaura, Dios mío, y haz una obra en la vida de nuestra hermana. Tú la conoces, Dios mío. Tú entiendes cada condición, cada situación. Obra en el poder de tu Espíritu. Ministra, Dios mío, a los debilitados y consuela. Trae gozo y alegría y trae restauración. Por tu misericordia, por tu vida, oh, ministra a los desconsolados, a los en gran manera necesitados. Sustenta, Dios mío, esta mañana a los que sienten aflicción. Tú eres aquí, pastor, buen pastor, tu vida da por las ovejas, en el nombre de Jesús.